Bueno, para ya pasar, muchachos, a la ecuación, primero que todo, bienvenidos a la clase del día de hoy, 30 de abril. Bueno, les decía que para ya pasar entonces a que revisemos la ecuación general de la línea recta, recuerden que nosotros estamos trabajando con la ecuación canónica. De esa ecuación definíamos si una función era afín y si una función era lineal, ¿cierto? Si una función era afín, era porque no pasaba por el vértice del plano cartesiano, y si una función era lineal, era porque pasaba por todo el centro del plano cartesiano. Pero entonces ahora vamos a partir de la ecuación general de una línea recta y ya empezar a hallar como cada uno de los componentes que tienen esta ecuación. Entonces sería la pendiente, el punto de intersección con el eje Y, el punto de intersección con el eje Y, con el eje X, ¿basado en qué? Basado en si, digamos, conocemos la pendiente de un punto, si no conocemos la pendiente pero conocemos dos puntos, si no conocemos ni la pendiente ni los dos puntos, pero sí el punto de intersección con el eje X y con el eje Y. Entonces, vamos a hallar esa ecuación dependiendo de varias situaciones, ¿cierto? Pero antes de pasar a eso, vamos primero a mirar algo que nos hace falta acerca del concepto de pendiente antes de mirarla puntualmente, dónde la podemos aplicar. En la clase pasada, Sebastián nos hablaba, por ejemplo, de una constante K, ¿cierto? De la constante de proporcionalidad. Entonces, hoy vamos a ver qué significa eso y por qué es importante el uso de esta constante, sobre todo en muchas funciones lineales que se nos dan en la vida diaria. Les decía, por ejemplo, un sistema de costos en una empresa, la constante de elasticidad del resorte, todo eso viene porque son funciones lineales. Entonces, por eso se puede hablar de constante de proporcionalidad. Bueno, para decirles, muchachos, también, yo les corregí algo en el quiz que presentaron la vez pasada. No sé si tuvieron ya la oportunidad de ingresar otra vez al máster. Entonces, como vi que hubo digamos, una ambigüedad en lo que tenían en el concepto de que era la función constante y que era la función indefinida, o cuando la pendiente existía y cuando no, y me daba esos dos tipos de gráficas. Entonces, como noté que de pronto el concepto no lo tenían claro, entonces, para los que respondieron en esa pregunta, sea que contestaron correctamente función lineal, que era, perdón, una función constante, o que contestaron que no estaba definida, se las vale como bueno. Por eso a algunos les subió la nota. Los que no contestaron ninguna de las dos, no. Y pues los que ya la habían contestado bien, pues ya tenían el punto bueno. Miguel que me hizo otra pregunta. Bueno, si quieren, o no sé, si quieren antes de comenzar, miramos rápidamente cuáles eran las respuestas para que sepan en qué se equivocaron. ¿Listo? Bueno. Ya les voy a compartirles acá el examen que lo tengo por acá. Hola, profe. ¿Con quién? Juan David, profe, que no había llegado todavía. ¿Quién es Juan David? Juan David Agudelo. Sí, profe. Si yo le descargué. Listo, aquí están. Entonces, ¿están viendo la pantalla, muchachos? Sí, señor. ¿Están viendo el quiz, cierto? Sí, señor. Bueno, la primera pregunta decía, en la función y igual a mx más b, que sería esta, ¿cierto? ¿Cuál es la variable independiente? Recordemos que la variable independiente es a la que le asignamos los valores. En este caso es la x. O sea que la respuesta era la C. La segunda, ¿cuál es el intercepto
con el eje Y de la siguiente función. Y igual a x menos 2. Entonces el intercepto, que en este caso sería el valor que conocemos como B, es la constante, en este caso sería menos 2. O sea que la respuesta era la B. La siguiente, ¿cuál de las siguientes imágenes es una función lineal? Recordemos que la función lineal es la que pasa por el centro del plano cartesiano, o sea que esta que vemos ahí en la pantalla no es la B, sí, la B pasa por el centro, la C no pasa por el centro y la D no pasa por el centro, o sea que la respuesta era la B. La 4. En una función y igual a mx más n, ¿cuál es la variable dependiente? X. Dependiente, que depende de otra. Y. Yeah. La Y. Miguel Ángel Mejía, ¿estás ahí? Sí, profe. Miguel Ángel, creo que tus equivocaciones fueron esas, que te N. equivocaste definiendo las variables. Ahí fue tus dos equivocaciones. Sí. Listo. 5. ¿Cuál de las siguientes funciones es una función afín? Entonces, lo mismo, recordemos que para que sea una función afín, no puede pasar por el origen, por lo tanto debe haber un valor donde la función me corte el eje La Y. D. La En este de. caso sería la D. Porque todas estas pasan por el origen, porque usted si le da el valor a x igual a 0, llévale 0, x igual a 0, llévale 0, x igual a 0, llévale 0 y no puede pasar por el origen. Entonces la única opción es esta, era la D. La 6. ¿Quién quiere plátano maduro y plátano verde? Una recta es creciente cuando la pendiente es Positiva. positiva. Es decreciente cuando la pendiente es negativa, ¿cierto? Sí. Es 0 cuando la recta es horizontal, es indefinida cuando la recta es vertical, ¿cierto? 7. Expresa la siguiente ecuación de la forma y igual a mx más b y determina cuál es el valor de m y de b. La ecuación es 3x menos 3y menos 18. Como esta y está aquí negativa, la paso al otro lado positiva. Me quedaría 3x, a ver si puedo decir acá. Me quedaría 3x menos 18 igual a 3y, igual a y. Y el 3 que acompaña a la y lo paso a dividir. Ah. ¿Cierto? Entonces me quedaría 3 dividido 3 me da x. Menos 18 dividido 3 me da 6. Igual a y. Por lo tanto, la pendiente, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el número que acompaña a la x? Menos 6. 1. 1. 1. Y el término b es menos 6. Menos La 6. respuesta era la C. ¿Qué es el intercepto? La respuesta es la C. Ay, perdón. Vamos con la 8. ¿Cuál es el valor de la pendiente de la siguiente función? Tenemos y igual a 15 menos 20x dividido 10. Ese 10 pasa a dividir, divide ambos términos, entonces me daría 15 dividido 10 me da 15 dividido 10. 3 medios. 3 medios, o sea, tenemos 15 dividido 10 Menos 2. menos 20x dividido 10. Menos 2. Ay, es que es más difícil escribir con este mouse. Bueno, entonces, nos están preguntando el valor de la pendiente, es dividir 20 dividido 10. 20 dividido 10 me da menos 2. La pendiente es menos 2.
Pues de 22 me da 2, pero con este signo que está antes de la X, la pendiente negativa nos daría menos 2. El 9. Esta fórmula y igual a mx más b corresponde a una función cúbica, lineal, constante o afín. A una función afín. Afín. Una función lineal, recuerde que la fórmula solo y igual a mx. Ya. Afín, y igual a mx más b. Constante, ya aprendieron, constante es igual y igual a b, a un valor constante, ¿cierto? Y cúbica, pues la x tendría que estar elevado al cubo, o sea que no. Entonces, digamos el 10 que yo me equivoqué ahí, entonces yo sacaría 5, ¿ok? Si había sacado 4,5 inicialmente y tu equivocación estuvo acá en esta 10, pero Sí. respondiste no definida, sí. Y la 10, esta fórmula y igual a b, o sea, y igual a una constante, ya sabemos que es una función constante. Una función afín tiene que ser de la forma y igual a mx más b, una función lineal y igual a mx, y una función no definida es, por ejemplo, cuando la y no existe. Entonces, por ejemplo, cuando la función es x igual a 1, es una línea vertical, la función no existe. Listo, esta era la respuesta del quiz. ¿Listo, muchachos? ¿Puedo parar? ¿Puedo salir? Bueno, Profe, hola. no, nada. Bueno, aquí tengo una cosa de límites. Listo. Voy a presentar entonces constante de proporcionalidad, para que miremos algo. Esto me da, así de una. Ah, perdón. No, no me abrió de una. Espera un momentico, chicos. Ah, no, profe, lo veo grave. Listo. ¿Están viendo ahí el canal? Yes. Quizás. Uf, 25 likes, Diego. Ah, entre y x en la gráfica, pausen el video y traten de resolverlo. Muy bien, hagámoslo juntos. Déjenme recordarles que es una constante de proporcionalidad. Si sabemos que hay una relación proporcional entre y x, entonces existe una constante de proporcionalidad entre esas variables, que es un número por el que tengo que multiplicar x para obtener y. Podría hacer una pequeña tabla, que es lo que generalmente hacemos cuando describimos relaciones proporcionales. X y y. Cuando x es igual a 0, y es 0. Cuando multiplicamos cualquier cosa por 0, obtenemos 0. Pero luego, cuando x es igual a 1, y a qué es igual. Cuando x es igual a 1, y es igual a 3. Aquí lo marcaron. Cuando Profe, no escucho bien. y a qué es Yo igual. tampoco, profe. Yo tampoco, Yo profe. tampoco, profe. La siguiente gráfica muestra un canal. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad entre y x en la gráfica? Pausen el video y traten de resolverlo. Muy bien, hagámoslo juntos. Déjenme recordarles qué es una constante de proporcionalidad. Si sabemos que hay una relación proporcional entre y x, entonces existe una constante de proporcionalidad entre esas variables, que es un número por el que tengo que multiplicar x para obtener y. Podría hacer una pequeña tabla, que es lo que generalmente hacemos cuando describimos relaciones proporcionales. X y y. Sabemos que cuando x es igual a 0, y es 0.
Cuando multiplicamos cualquier cosa por 0, obtenemos 0. Pero luego, cuando x es igual a 1, ¿y a qué es igual? Cuando x es igual a 1, y es igual a 3. Aquí lo marcaron. Cuando x es igual a 2, ¿y a qué es igual? X es igual a 2 y vemos que y es igual a 6. Entonces, nuestra constante de proporcionalidad es lo que estamos multiplicando por x para obtener y. Bueno, vamos a ver. Para ir de 1 a 3 tenemos que multiplicar por 3. Para ir de 2 a 6 tenemos que multiplicar por 3. Otra manera de abordar esto es que podríamos escribir la ecuación y es igual a algo por x. El número que multiplicamos por x para obtener y es nuestra constante de proporcionalidad. Y hemos visto en todas estas situaciones que eso es cierto para cada uno de los puntos de esta recta. Tienes x, lo multiplicas por 3 y obtienes y. Entonces la relación que tenemos aquí es y es igual a 3x. De modo que 3 es nuestra constante de proporcionalidad. Hasta el próximo video. Chicos, ¿quién entendió algo? Diego, Hola. el título es constante de proporcionalidad. Sí, entonces, a ver, exacto. Entonces miremos acá. Ahí todavía están viendo el video, ¿cierto? Sí, Hola. Bueno, pregunta. En esa ecuación que está ahí resaltada, y igual a 3x, x, ese 3, ¿qué nombre recibe? K. ah, Video, pero ¿qué nombre recibe ese 3? La K. acá, ¿Y cómo se llama? Constante de proporcionalidad. realidad, Constante de proporcionalidad. ¿Y cómo más lo hemos llamado en todo lo que hemos visto de función lineal? ¿Ese 3 qué es? Constante M. No. Pendiente. Pendiente. Entonces, Ya. ojo, entonces no. Ya. Simplemente cuando hablamos de constante de proporcionalidad, estamos hablando de la pendiente. Ojo, ojo chicos. Entonces escribamos y ya vamos definiendo. Entonces, si quieren, escribimos por favor, sacamos el cuadro y escribimos la definición. Constante de proporcionalidad. Entonces, la constante de proporcionalidad es un elemento o número relacional. ¿Me repite, por favor? La constante de proporcionalidad es un elemento o número relacional. Número relacional. Profe, ¿me puede repetir, por favor? La constante de proporcionalidad. Ahí está el título en la pantallita. Constante de proporcionalidad. Es un elemento o número relacional usado para definir el patrón de semejanza. ¿Para definir qué, profe? El patrón de semejanza Gracias. para definir el patrón de semejanza entre dos magnitudes que se ven alteradas de manera simultánea.
Profe, ¿de manera que? De manera simultánea, que se ven alteradas de manera simultánea. Entonces, miremos acá entonces, muchachos. Le estamos diciendo que el valor, que otro nombre con el que llamamos constante de proporcionalidad es pendiente, ¿cierto? Que es el número que acompaña a la X. Estamos hablando en líneas rectas, ¿listo? En la función lineal. Ahora bien, no todas las pendientes o no todas las líneas, a no todas las líneas le podemos llamar como constante de proporcionalidad esa pendiente. ¿Qué requisitos tienen que haber para que esa pendiente sea constante de proporcionalidad? Entonces, uno, si yo divido si yo divido cada uno de los valores que yo le doy a X sobre la imagen que esto me da, el número en cada uno de los pares de valores tiene que ser el mismo. Es decir, si yo cojo acá este ejercicio que tenemos acá y divido 1, divido 3, ¿cuánto les da? En fraccionarios. Tercio. Un tercio, ¿cierto? Si yo divido 1, divido 3, me da un tercio. 2 divido 6, ¿cuánto les da? Dos Simplificado. Dos sextos. sextos. ¿Y simplificado cuánto les da? 2 tercios. No, simplificado. Tercio, un tercio. Un Un tercio. tercio. Un tercio. También les da un tercio, ¿cierto? Entonces, como vemos, y si yo empiezo a ubicar más valores en toda esta línea recta, en esta gráfica, por ejemplo, este, y hago la misma división, es decir, ¿cuál división? Si para X, ¿cuánto vale Y? Si para 4, ¿cuánto vale Y? Si para... Cojo cada uno de esos pares, el que tiene el micrófono abierto, por favor, me lo apagan, y la división, si yo cojo cada uno de esos pares en esta línea puntual, en este ejercicio, perdón, esta división me va a dar un tercio. ¿Cómo? Esa división o esa relación que estamos llamando aquí, ese número relacional, es el mismo en cada uno de los puntos de esa recta, entonces ese valor o esa pendiente la llamamos constante de proporcionalidad. Si esto no se cumple, no se puede llamar constante de proporcionalidad. Profe, Hola. o sea que, por ejemplo, si cuando es constante de proporcionalidad es porque toda la división, pues o sea, todas las divisiones dan lo mismo. Ojo, ojo. Es constante de proporcionalidad si cuando hacemos todas las divisiones, cuando el valor de todas las divisiones es el mismo. Sí, es correcto. Pero entonces, ¿qué es lo que uno calcula acá? Se supone cuando todas las divisiones en cada pareja de ordenadas y coordenadas, es decir, cada número que asignemos a X nos da un valor de Y y esa parejita la dividimos y nos da un valor, y en cada punto que hagamos lo mismo nos da el mismo valor, ahí hay una constante de proporcionalidad, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería entonces el valor de la pendiente? Sería el valor por el cual tengo que multiplicar el número X para llegar al número Y, que siempre va a ser el mismo también. En este caso, para llegar a 3, tengo que multiplicar 1 por 3. Para llegar a 6, tengo que multiplicar 2 por 3. Si sigo acá con el número 3, seguramente por acá, si cuando X vale 3, digamos, cuando X vale 3, esto sería, Y seguramente va a valer 9. Entonces tengo que multiplicar 3 por 3, 9. Aquí tendría que multiplicar por 3 y así sucesivamente. El valor de la pendiente entonces sería 3. Y la constante de proporcionalidad es un tercio. Aló.
Listo. Como esta constante de proporcionalidad es exactamente la misma, es una constante de proporcionalidad directa. Directa. Y podemos decir que si la constante de proporcionalidad es directa, es decir, que si cuando dividimos cada parejita de numeritos nos da el mismo valor, si la constante de proporcionalidad es directa, decimos que la función es lineal. Profe, me vuelve a explicar eso, por favor. Ok. Tenemos claro cómo hallamos el valor de la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Que es dividir cada parejita de numerito de una tabla que tabulamos, ¿cierto? De acuerdo a una función que tenemos. En este caso, tenemos esta función que está acá, tenemos esta función que está acá, y vamos a tabular. Entonces, decimos, si x vale 1, y me vale 3, si x vale 2, y me vale 6, si x vale 3, y me vale 9, pues si prolongamos esta línea hacia acá, y no va a 9, listo. La constante de proporcionalidad, entonces la hacemos dividiendo los pares que tenemos. X dividido y, entonces me haría un tercio, es y dividido x, esto es y dividido x. Bueno, acá tengo, se los está explicando al revés, chicos. Acá es al revés, qué pena. Es al revés. ¿Sí? Es 3. Es ¿Cómo 3. así que es al revés? Es y dividido x. Y O sea, dividido que no x. es un tercio, No, sino que es pero 3 estoy bien confundido y usted lo enreda a uno. No, simplemente es que es 9 dividido 3, ya. Que no me había fijado que los ejes los tenía al contrario, ya. Listo, ya. Es eso. 3 dividido 1 me da 3. 6 dividido 2 me da 3. 9 dividido 3 me da 3. O sea, es y dividido x, listo. Pero no, solamente es solamente el que tenía invertido los ejes, era solamente eso. Entonces, la constante de proporcionalidad es la imagen y sobre el valor de x. En este caso, entonces tenemos 3 dividido 1, 3, 6 dividido 2, 3, 9 dividido 3, 3. Listo. Entonces, la constante de proporcionalidad es directa, Julián, es directa porque el valor es el mismo. Cuando la constante de proporcionalidad es directa, es decir, este valor que equivale a la pendiente es el mismo, decimos que es una función lineal. Si esto no hubiera dado igual, si esto no hubiera dado lo mismo, no sería una función lineal. Ahí te quedó más claro, Julián. Sí, profe. Pero entonces, si no es la misma, sería afín o no. No, no es lineal. No es ni afín ni, no es lineal. Es una curva, es otra cosa menos una función lineal. Listo. ¿Listo? Entonces, otra forma de definir si una función es lineal, entonces es hallando, por ejemplo, la constante de proporcionalidad, y si cada pareja de valores que tabulamos, la división nos da el mismo valorcito, entonces esa constante de proporcionalidad es directa, por lo tanto, pertenecerían a una función lineal. Tenemos por acá, entonces vamos a ver unos ejemplos de dónde lo podemos aplicar. Voy a borrar acá esto. Esto. Y ya les comparto la pantallita. Bueno, vamos escribiendo mientras va abriendo, listo. Ejemplo, un electricista cobra $10 por la visita domiciliaria. Profe, espere, porfa. Uh-huh. Un electricista Un electricista cobra $10 por la visita domiciliaria.
Y Sí. cuatro dólares por cada hora de trabajo. Y 4 dólares por cada hora de trabajo. Punto seguido. Escribe la función de costo. Escribe la función de costo. Construye la gráfica y define si esta función es lineal. Construye la función de costo, construye la gráfica y define si esta función es lineal. Entonces acá ya vamos a empezar a ver, muchachos, la aplicación de la función lineal en la vida real. ¿Alguien me iba a decir algo? Me dicen, ¿ya están viendo el tablerito en pantalla? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Sí. Ok. Bueno, entonces, estamos diciendo, decía, un electricista cobra 10 dólares por visita domiciliaria, ¿cierto? Entonces, digamos acá que cobran 10 dólares, 10 dólares. Y 4 dólares por cada hora de trabajo. Y 4 dólares por cada hora de trabajo. Listo. Entonces, esta función, normalmente en estas, digámoslo así, funciones lineales aplicados a la ciencia económica, se utilizan mucho en las empresas donde normalmente el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. ¿Cierto? Costo total es igual a costo fijo más costo variable. Que esto se comporta más o menos como una ecuación de la forma y igual a costo, en este caso el costo fijo sería B, más el costo variable sería MX. ¿Por qué variable? Porque va a depender del valor que tome X, ¿cierto? Recordemos que X es la variable independiente, entonces dependiendo del valor que tome X, pues es el valor de Y. Entonces, a una ecuación de este tipo es la que debemos llegar. Entonces, acá nos están preguntando, ¿cuál es la pregunta? Escribe el costo. Entonces, decimos Y es igual al costo total, que es lo que nos están preguntando en este ejercicio. ¿Qué definamos la función de costo? Entonces, voy a cambiarle la letra a Y. ¿Para qué? Para que nos identifiquemos digamos así, con este ejercicio particular, porque aquí estamos hablando de costos, ¿listo? Entonces, voy a llamar esto con la letra C, de costo. Entonces, ya Y, voy a empezar aquí a definir aparte, Y es igual a B más MX. Si Y es costo, entonces ya Y no lo llamo Y, sino que lo voy a llamar C a partir de ese momento, que es costo. ¿Listo? Pregunta. En el enunciado del problema, si dice, un electricista cobra 10 dólares por la visita domiciliaria y 4 dólares por cada hora de trabajo, ¿cuál sería el costo fijo del electricista? El costo, el cobro de los 10 dólares por la visita doméstica. Exacto. ¿Entendieron el por qué? Ojo, el electricista, así se demore 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, así se demore lo que se quiera demorar, él siempre va a cobrar
$10 por la visita. Ese costo no va a variar, él va a cobrar $10. Por eso esos $10 en ese problema es el costo fijo, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que C es igual a B, que es el costo fijo, y costo fijo en este caso sería 10. $10. ¿Hasta ahí vamos bien o alguien tiene alguna duda? Bien. Listo. Ahora, lo que sigue el costo variable, ¿cierto? Sigue el costo variable. Entonces, la pregunta es, el electricista llegó a la casa. Por solamente ir a la casa, cobró $10. Y él dice, bueno, por cada hora de trabajo le voy a cobrar $4, ¿cierto? Por cada hora de trabajo. Yo sé que se demoró 1 hora, no sé. Yo sé que demoró 2 horas, no sé. Yo sé que demoró 3, no sé. Entonces, ¿qué variable sería esa la que les voy a decir que es 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas? ¿Cómo le llamaría? X. Variable. X. 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 Y 4 sería la pendiente. Y 4 sería en este caso la La pendiente, pen- o sea, el valor por el que yo voy a multiplicar ese número de horas que me voy a gastar de más, ¿cierto? ¿Sí entendieron ahí la ecuación? Sí. Sí, mijo. Entonces ahí ya tenemos la ecuación del costo, es esa. Es una ecuación lineal donde 10 equivale al costo fijo y 4x equivale al costo variable. Listo, entonces como nos pide graficarla, porque decían, escribir la función de costo, ya tenemos la función de costo, que es esta. Esa es la función de costo. Vamos ahora a graficar. Para graficar nos toca tabular, o sea, hacer una tablita donde le vamos a asignar valores a X para hallar los valores de Y, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una tablita por acá. Entonces digamos que X que está dado, ¿en qué unidades son X? ¿Cuál es la unidad de X? Según el ejercicio. 4. No, unidades. Y además X no es 4. ¿Me repite, por favor, profe? ¿Cuál es la unidad de X? Yo sé que costo es en dólares. Y X es que Variable. no, Ah, no. unidades. Pues Horas. el dólar. Horas. Horas. Ojo, recuerde que Ush. es X es el número de horas que yo le voy a dar de acuerdo a lo que me demoré. De 1 hora, acuerdo. 2 horas, 3 horas. X es horas. China tan crack, parce. X es horas. ¿Listo? Entonces empezamos a darle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no me demoré, si yo solamente fui y no me demoré nada? Pum, llegué a la puerta, le cobré los $10 y me fui. ¿Cuántas horas me demoré? 0 horas. 0. Entonces aquí, si reemplazamos 0 en la ecuación, nos daría 10 más 4 por 0, daría 0, o sea que nos daría 10. ¿Cierto? Ahí vamos bien. Si me demoré 1 hora, entonces si X es igual a 1, reemplazamos 10 más 4 por 1, 4, o sea que el costo serían $14. Si me demoré 2 horas, entonces 10 más 4 por 2, 8. 8 más 10, 18. El costo sería $18. Si me demoré 3 horas, entonces 4 por 3, 12. Más 10, 22. El costo sería $22. Bueno, ya tenemos 4 punticos, creo que podemos graficar con eso. Entonces hagamos la gráfica por acá. Listo. La pregunta del millón, Julián, ya que aprendiste tanto. Esta función, si yo no tuviera la ecuación que c igual a 10 más 4x, porque obviamente me dice que es una función lineal, si yo no tuviera esa ecuación, esta función sería lineal viendo solamente el cuadro de tabulación. Entonces, como estamos hablando de una función lineal, debería pasar de que la división nos diera el mismo valor.
Listo. Vamos a Profe, mirar. me repite por favor lo que dijiste ahí. Listo. ¿Qué vamos a mirar? Lo que vamos a mirar es si si esta función tiene constante de proporcionalidad directa. Es lo que vamos a mirar. ¿Cierto? Recuerde Sí, que sí. para que haya constante de proporcionalidad directa, las divisiones de cada una de las coordenadas x de el valor que toma y dividido el valor que toma x deben ser los mismos. Si no son los mismos, no hay constante de proporcionalidad. Si son los mismos, sí hay constante de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, empecemos, lo voy a hacer por acá al ladito, para que entiendan el concepto de constante de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, 10 dividido 0 no existe. 10 dividido 0 no existe porque un número dividido por 0 no existe. Entonces ya empezamos como mal, porque en el primer par de parejas no existe el valor. Vamos con el segundo par. 14 dividido 1, recordemos que es y, en este caso y se llama c, dividido x. 14 dividido 1, ¿cuánto me da? 14. Ya aquí, ya aquí tenemos una diferencia, porque con el primer término no existe y en el segundo tenemos 14. Vamos a buscar el tercero. 18 dividido 2. 6. Ah, no. 9, 9. 9. Sí, 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 mal, mal. El otro, 22 dividido 3. Esto nos da más o menos, 5,25. Entonces, la pregunta es, ¿hay una constante de proporcionalidad directa? No. No, No, no hay. ¿Por qué? Porque porque no no va lo mismo. estos numeritos no son iguales. O sea que no Entonces es sería lineal. indirecta. Digo indirecto. No No, sería ni no, lineal simplemente ni no hay. nada No, no, curva. no, 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 ojo, ojo. La función sí es una función lineal, mire que partimos de una función lineal, solo que no hay constante de proporcionalidad directa. Lo que pasa es que ahorita, por eso es bueno partir con un ejemplo preciso para que entiendan más la definición, porque el hecho de que no haya ojo, el hecho de que no haya constante de proporcionalidad directa no quiere decir que la función no sea lineal. Puede ser lineal, en este caso lineal, porque mire que los valores los estamos sacando de una función lineal. Y si graficamos, por ejemplo, si x vale 0, esto va hasta donde, hasta 40, hasta 22. Pongamos, hagámoslo aquí múltiplos de 3, de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, más o menos. Y aquí abajo, este eje Y entonces se llama costo y está dado en dólares, y este eje X se llama horas, se llama tiempo, sí, tiempo y está dado en horas. Listo, y estas horas sí lo podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo me demoro 0 horas, el costo sería $10, o sea, acá. Si yo me demoro 1 hora, el costo sería 14. Tendría 4, 8, 12, 14 me daría como por aquí, en la mitad de estas dos. Si yo me demoro 2 horas, el costo sería 18. Entonces eso me haría, aquí eso es cada 4, 4, 8, 12, 16, 20. 4, 8, 12, 16, 20. Y 24. Y 24. Pero, ¿Listo? ahí. Entonces, si yo, y eso sería 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo me demoro si yo me demoro 0 horas, el costo sería $4. $10. Ah, es $10. Yo lo anoté en dónde? En 4. Acá me equivoqué en este circulito, ya lo barro. Acá Profe, entonces no es directa, sino inversa. es inversamente proporcional. No lo he revaluado.
Luego miramos, analizamos bien lo de si es inversa o no. Simplemente por el momento definamos que no es directa porque no son iguales los valores, o sea, no hay constante ahí. Este es 4. 10 me das por acá. Aquí está 10. Este sí me da 14, está bien. Cuando vale 2 sería 18, que me daría como por acá. Más o menos por acá. Y cuando vale 3 sería 22, más o menos por acá. Entonces miremos que esta gráfica, si es una línea recta, es una línea recta. Simplemente que la constante de proporcionalidad no No es es, directa. no es directa, por lo tanto no hay. Esta línea recta no tiene constante de proporcionalidad. Esta función de este costos c igual a 10 más 4x no tiene constante de proporcionalidad directa. ¿Alguien está escribiendo el dibujito para ver si lo borro para pasar a otro? No, profe, espérese. No lo vaya a borrar, que yo también No, lo estoy espera, escribiendo, profe. Bueno, dale. Ok, Cris. Pruébemelo. Entonces, ¿cómo así? ¿Esto cuál es? Va. Rivera, pañoleta. Chicos, apague el micrófono. esta gráfica de costos es No, una función lineal o afín. Lineal. Ah, no, afín, porque no pasa por el origen. Ajá, afín. Es una Estoy función afín. entendiendo, Diego, estoy entendiendo. Por ello sigo que es inversa. No, porque mira que a medida que yo aumento en los valores de X, voy aumentando en los valores de C. Simplemente que no es directa. O sea, si hay una constante de proporcionalidad, pero no es directa. Como no es directa, no es en esta función como tal, no la tendría. Pero mira que no es inversamente proporcional. Si yo voy aumentando en X, también aumento en Y. No al contrario. Si yo aumento en X, disminuye en C, no. A medida que aumento en X, aumento en C. Lo que pasa es que C, esa proporción de aumento no es constante, no es el mismo valor, por eso no es directo. Entonces, ¿cómo se llamaría ahí, profe? No, sigue siendo una constante de proporcionalidad, lo que pasa es que no es directa. No es directa. Es decir, no es Entonces, la misma, no es la misma, no es la misma, no es el mismo valor. entonces no se cataloga ni en nada. Pues si eso no es eso y ya. Pues es que No, simplemente no es no, directa. es una constante de proporcionalidad, pero no directa. Ah, Ah, Profe, entonces es una afín, porque no pasa por el origen. Y es una función afín porque no pasa por el origen. Y tampoco es directa, porque no, los numeritos no dieron lo mismo. La constante de proporcionalidad no es directa. O sea, esta función, la función c igual a 10 más 4x, no tiene constante de proporcionalidad directa. O sea, profe, que según lo que entendí, quiere decir que sí hay constante de proporcionalidad, pero no es directa. Eso es lo que quiere decir. Ajá. Ah, bueno.
Listo. Vamos con el otro. Vamos a hacer otro ejercicio más para pasar ya entonces a la función, a la ecuación general de la regla. Un bebé tiene una masa de 3000 gramos al nacer. Profe, me repite, por favor. Un bebé tiene una masa de 3000 gramos al nacer. Un bebé tiene una masa de 3000 gramos al nacer. Al nacer. Listo. Y al cumplir, Sí. al cumplir 3 años de 15.000 gramos. Al cumplir 3 años pesa 15.000. Ojo, un bebé, mejor dicho, a un bebé al nacer tiene una masa de 3000 gramos y cuando cumple 3 años tiene 15.000. ¿Listo? Si la relación entre la masa y la edad es lineal, si la relación entre la masa es lineal, expresa la masa en función del tiempo. Si la relación entre la masa, si la relación entre la masa y la edad es lineal, expresa la masa en función del tiempo. No entendí esa última parte. Dice, si la relación entre la masa y la edad es lineal, es decir, ¿qué quiere decir lineal? Que se comporta, que tenemos que trabajarlo con una función lineal, ¿cierto? Dice expresar la masa en función del tiempo. Es decir, la variable X, ¿cuál sería la unidad? ¿Qué es la variable independiente en esta pregunta? ¿Es gramos o es tiempo? X. Tiempo. Gramos. Tiempo. Tiempo. Tiempo, porque voy a expresar la masa en función del tiempo, o sea que el que va a variar es el tiempo. Ah, sí. Eso es lo que quiere decir Julián esa pregunta. La última es, ¿cuál es la masa, punto seguido, cuál es la masa del niño al cumplir 6 años? ¿Cuál es la masa del niño al cumplir 6 años? ¿Qué? ¿Cuál es la masa del niño, perdón, al cumplir 6 años? 6 años. Listo. 30. Entonces, el ejercicio, no, Julián, el ejercicio nos está diciendo que esto se comporta con una relación lineal. Es decir, de la forma y igual a mx más b. Listo. En este caso nos está diciendo entonces, expresa la masa en función del tiempo. Es decir, ya estamos llamando al tiempo la variable independiente, o sea, la que va a variar, y la variable fija se llama masa. Por lo tanto, y en este caso sería la masa. ¿Cierto? Y tenemos por acá que la variable, voy a invertir esta ecuación porque siempre tenemos que partir del valor fijo. Voy a escribir que y es igual a b más mx. ¿Listo? Entonces tenemos m. Y ya sabemos que la variable es t. La variable independiente es t. O sea,
M depende, M está expresada en función del tiempo T. Pregunta, dice, un bebé cuando nace tiene 3.000 gramos y al cumplir 3 años, 15.000 gramos. ¿Cuál creen ustedes que es la masa fija del bebé? 3.000 gramos. 3.000. Es decir, cuando el bebé nació, salió de entrada con 3.000 gramos. O sea, eso no varió, ni eso va a variar. El bebé nació con 3.000 gramos. Entonces, B sería en este caso 3.000. Más. ¿Listo? Pero porque es fija. Porque nació Porque con él los 3.000. nació con 3.000. Pues usted no dice, no, es que el bebé, mientras iba naciendo, la masa le iba creciendo. No, él nació con 3.000. Ah, bueno, En gracias. el tiempo cero, normalmente eso lo miramos en un tiempo cero. En el tiempo cero, ¿cuál era la masa del bebé? O sea, en el primer segundo en que salió al mundo, ¿cuál era la masa que tenía? 3.000. Normalmente ese costo fijo o ese valor fijo, o como lo quieran llamar, siempre es casi que cuál es en el tiempo cero, o en la posición cero, o en la distancia cero, o en la hora cero, qué valor había. En este caso, en el tiempo cero, cuando el bebé nació, ¿cuánta masa tenía? 3.000, ¿cierto? 3.000. Ahora, nos está diciendo que en 3 años el bebé, ojo, que en 3 años el bebé ha alcanzado un peso de 15.000 gramos, ¿cierto? Esa es la que varía. No, esa es la que varía, no. O sea, ese es el tiempo T que va a variar, exacto. Pero entonces, mi pregunta es, ese tiempo T, ¿cuál es ese valor del tiempo T por el que tengo que multiplicar siempre para que me llegue, por ejemplo, a 15.000 gramos? 5 no es. 5. Voy a hacer el Es que ejercicio, Miguel, si fuera 5. Vamos a ver. Supongamos que fuera 5, lo voy a escribir acá. Vamos a decir si es 5, ¿cierto? ¿Qué pasa si es 5? Si fuera 5, yo al reemplazar el tiempo por 3, que son el número de años, ¿cuánto me tiene que dar esta ecuación? ¿Cuánto me tiene que dar M? No entendí, repita, por favor. Por favor, por favor. Miguel acabó de decir que este valor que está acá, por el que tengo que multiplicar el tiempo para que la ecuación se comporte de acuerdo a los datos que tiene ese ejercicio. ¿Cuáles datos? Que en el tiempo cero la masa del bebé era 3.000 gramos y que cuando el bebé tiene 3 años la masa es 15.000. Partiendo de esos dos valores tengo que definir la ecuación. ¿Listo? Entonces Miguel dice, no, es que yo para que me dé 15.000 gramos, el valor que debo multiplicar a t al t, que es la variable independiente, debe ser 5. Vamos a verificar. Entonces, si t es igual a 3 años, esta respuesta tiene que darme 15.000 gramos. Eso es lo que me dice el ejercicio. ¿Sí o no? Que cuando yo reemplazo en la ecuación el tiempo por 3, de 3 años, el resultado tiene que darme 15.000. Y esto nos da 15.000. Verifiquemos. M es igual a 3.000 más 5 por 3. Aquí es una multiplicación. 4, 5 por el tiempo. Hasta estoy aquí, coloque la variable al revés, muchachos. ¿Es tiempo en tiempo de más o más en tiempo interno? Digo. El peso sí está bien expresado. El peso, eso me tiene que dar en gramos. Acá está mal expresado, ya va. Eso es 5.000 acá. Ese es 5.000 por T. Listo. Entonces nos daría 5.000 por 3. Eso sería igual a 3.000 gramos más 5.000 por 3 me da 15.000. Y esto nos daría igual a 18.000. Entonces, Miguel, el valor de 5.000 no es, porque mira que me está dando 18.000. Lo que pasa es que no tuviste en cuenta que el bebé inicialmente ya tenía 3.000 gramos.
Entonces, si yo esa unidad de 3000, si yo esa unidad de 3000, ¿cuántas veces tengo que sumarlo para que me dé 15000? 4. 1, 1, 2, 3 y 4. Solamente por 4. 4 que acompañarían la variable y 3000 que es la inicial. Sí, Ahí sí me profe. daría los 15000. Entonces no sería acá 5000, sino 4000 gramos. Esta sí sería la ecuación. O otra manera de decirlo es 15000 gramos dividido la edad, el peso inicial que es 3000, nos daría 5 dividido 3, nos daría 5, ¿cierto? Pero como ya tengo 1 inicialmente, esto nos quedaría 4. Ahora la pregunta que nos hacen es, o yo esto, muchachos, se los estoy explicando, es porque si alguna vez lo llegan a encontrar en una prueba de estado, en una prueba de saber, en unas pruebas X, que ustedes por lo menos sepan qué es una variable de proporcionalidad y y que hoy día ustedes no hagan pues las cosas mecánicas, por lo menos ya saben por qué se utiliza la ecuación de la línea recta. Miremos que en ese ejercicio en el que acabamos de hacer de costos que lo utilizan pues en las empresas normalmente de de dónde se utiliza una función lineal. Bueno, y la pregunta que nos hace es, ¿cuál es la masa del niño al cumplir 6 años? Entonces nos está preguntando, voy a empezarlo por acá, voy a dividir por aquí, hacerlo aquí a un ladito. ¿Cuál es la masa cuando el tiempo es 6 años? ¿Cierto? Entonces decimos que M es igual a 3000 más 4000 por 6. Profe, Hola. ¿por qué no son 30.000? Mire, aquí estamos haciéndolo. Esto Esto me sería da 30. 30. ¿Ah? Pues, sino que es que si el niño a los 3 años tiene 15.000, a los 6 años 30.000, no. No, porque recuerda que el niño cuando nació tenía ya un peso, no nació en cero. Lo que pasa es que vos estás haciendo una relación directa y recuerda que a veces las relaciones no son directas, por eso a veces las constantes de proporcionalidad no son directas. En este caso no es directa como tú lo estás planteando. Por eso hay que plantear bien la ecuación. Acá tenemos un valor inicial que era 3000 gramos. Inicialmente él tenía eso. Cuando llegó a la edad de 3 años, ese valor se aumentó 4 veces, ¿cierto? Ahí ya tenemos unos datos para poder formular una ecuación. Ya para mirar en 5, en 6 años, en 7 años, en 8 años, en 9, en 10, en 100 años, en la que sea, solamente reemplazamos ese valor de años por t y eso es lo que nos va a dar el valor de la masa. Entonces acá lo estamos reemplazando por 6 años y eso nos daría 4 por 6, 24. Más O sea, 24 327. gramos. O sea que la masa nos daría 27.000 gramos. Entonces a la edad Es decir, de 6 años tiene 27 el mil niño va a tener gramos. 27.000 gramos, exacto. O 27 kilos, como lo quieran llamar. Ah, listo, Diego, teso. Listo. Yo estoy seguro, estoy casi que seguro que si hacemos una tablita, Julián, y tabulamos estos datos, o sea, si te vale 0, si te vale 1, si te vale 2, si te vale 3, etcétera, y hacemos la división de constante de proporcionalidad, yo estoy seguro que no va a ser directa, van a ser valores diferentes No, por hágale, lo que profe, tiene que me por llame. lo que acabas de decir. Listo, chicos. Entonces, esto es, en otras palabras, la aplicación de la función lineal en la vida diaria y lo que es la constante de proporcionalidad. Ahora sí, vamos a entrar a la ecuación general de la línea recta. Señores, Profe, antes de cambiar eso, ¿me puede explicar rápido todo eso? ¿qué? Lo que está aquí escrito. Creo que ese no lo entendí tanto. Más Bueno, fácil. entonces, listo, tenemos, decía el ejercicio, un bebé
voy a ir resaltando aquí con otro color. Dice, un bebé al nacer, llega a este hermoso mundo, a este hermoso mundo con una masa de 3.000 gramos al nacer, ¿cierto? Al nacer llega al mundo con 3.000 gramos. Y cuando ese niño cumple 3 años, Alvarado. se me fue. Espera un momentico. Chan, chan, chan. Y eso que lo mantengo actualizando. ¿Qué tal que no lo actualizara? 192. Ahí, ya les dio. Sí. Listo. Ay, ¿qué pasó con lo que había hecho? Chanfle aparezca. Allá, ya apareció. Listo. Entonces, un bebé cuando llegó a este hermoso mundo llegó con una masa de 3.000 gramos. Cuando ese bebé cumplió 3 años, ya tenía una masa de 15.000 gramos. Entonces nos están preguntando, ¿qué hallemos? Bueno, nos están diciendo que la relación entre la masa y la edad es lineal. Es decir, que tenemos que basarnos en la ecuación de la función lineal, de la función lineal para poder expresar una ecuación y determinar eso y digamos, y plasmar o ubicar esos valores y así poder hallar la edad del niño en cualquier etapa de su vida, ¿cierto? Además nos dicen que expresemos la masa en función del tiempo, es decir, que el tiempo es la variable independiente y la masa es la variable dependiente. ¿Listo? ¿Cómo? Bueno, entonces, la variable independiente es la masa, entonces tenemos que la función se debe comportar de la forma y igual, voy a borrar esto que está acá para que lo entendamos fácil. Y igual a B más MX. Pues que es lo mismo que decir Y igual a MX, solamente que B sería pues el valor fijo. Listo. Entonces la función sería, como la masa está en función del tiempo, entonces decimos que la masa, ¿qué quiere decir que la masa esté en función del tiempo? Que el valor de M va a cambiar de acuerdo a los valores que yo le dé al tiempo. Por eso, cuando decimos que la masa está en función del tiempo, lo escribimos de esta forma. Es decir, que yo voy a hallar los valores de M, escriba la T, espera que está escribiendo lento, ella escribió. Es decir, que yo voy a hallar los valores de M cada vez que yo le dé valores a T. A T. ¿Listo? Entonces, escribimos la ecuación. Entonces decimos que inicialmente, cuando el bebé llegó al mundo, tenía 300 gramos, por lo tanto, 3.000 gramos. Por lo tanto, esos 3.000 gramos se nos van a convertir en el valor fijo, porque es un valor que no varía. O sea, el bebé llegó con 3.000 gramos al mundo. Por eso B en este caso sería 3.000. ¿Cierto? Ya que lo que nos falta hallar es el otro término, MX. Sabemos que en este caso la variable independiente es la T. ¿Por qué? Porque en el ejercicio nos te pedía que expresáramos la masa en función del tiempo. Entonces ya sé que X en este caso se va a llamar T. ¿Qué nos faltaría hallar? Ese valor de M. Es decir, ese valor por el que hay que multiplicar T para que la función en este ejercicio nos funcione. Entonces tenemos un dato para ayudar a calcular ese valor M, ¿cierto? Y es que cuando T vale 3 años, la masa es de 15.000 gramos. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿por qué valor tendría que multiplicar yo 3 para que al sumarlo con 3.000 me dé 15.000? ¿Sí me entendés, Serrae? O sea, ¿qué valor tengo que poner yo acá para que Sí, cuando sí, yo lo señor. multiplique por 3, ¿por qué por 3? Porque está diciendo que es 3 años, me dé 15.000.
el único valor sería 4.000. 4.000 por 3 me da 12. 12.000 más 3.000, 15.000. Se lo puse de una manera que lo entendiera más fácil. ¿Así lo entendiste mejor? Sí, profe, ya. Es que era solo unas cositas que me había perdido, pero ya, estoy bien. Listo. Entonces la ecuación es esa. Miguel ahorita decía que no, que pues que no era 4.000 sino 5.000. Y podría ser cierto, claro, porque es que si yo divido 15.000, divido cada año, 15.000 divido cada año me va a dar 5.000 gramos. O sea, cada año sería 15.000 gramos. Pero, como les dije, les faltó tener en cuenta que es que el bebé cuando nació no tenía 0 gramos, tenía ya unos gramos ahí, tenía 3.000 gramos. Entonces, a eso había que descontarle 3.000 y se convertía en 4.000. Y ya para hallar ese valor de 27.000 gramos, pues reemplazamos T, que es la variable independiente, por 6, que sería lo que nos están preguntando por 6 años, y nos da 27.000 gramos. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos ahora a vamos a empezar ya a trabajar lo que es la función, la ecuación general de la línea recta. Entonces, para hallar la ecuación general de la línea recta, pues digamos que hay varios métodos para hacerlo. Estuve buscando pues en internet mucho algo que les ayudara como a entenderlo fácilmente. Este fue como digamos, el video que resume todos los métodos y que transmitió fácil la explicación. Igual voy a pausar el video en cada método para volverles digamos así, a afianzar la explicación que están dando en el video. Por si ustedes no entienden, igual en todo el proceso del video, pues me pregunta si tienen alguna duda. Listo. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar hoy. ¿Están viendo ahí el video, cierto? Sí, Chicos. señor. Sí, señor. Son días en los que no se puede hablar en singular, en los que si dices yo, implica un todos, plural, en los que... Hola, soy Salvatore y esto es Academia Internet. El día de hoy vamos a aprender las diferentes formas de una ecuación de recta. Esto es una recta. Y una recta se puede expresar a través de una ecuación. Eso como introducción al curso de geometría analítica. Fíjate que una recta es la representación gráfica de una ecuación lineal de primer grado. Esto... Chicos, aquí al lado izquierdo, lo que está en azulito, ecuación general de la recta, ecuación punto pendiente, ecuación pendiente ordenada del origen, ecuación simétrica de la recta y ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Estas son las formas que vamos a aprender a utilizar para llegar a la ecuación general de la recta. La ecuación que hemos venido trabajando hasta el momento, que es la ecuación y igual a mx más b, recordemos que en el libro, en el texto guía, como para que no nos enredemos y no se vayan a enredar, porque pues ustedes se ponen a ver videos y todo el mundo habla con expresiones diferentes. Para nosotros, para que nos unifiquemos, de acuerdo pues al texto guía, esa ecuación y igual a mx más b es la ecuación canónica de la recta, ¿cierto? La ecuación canónica. Ahora vamos a encontrar es la ecuación general. Esto lo vimos precisamente en un video aparte. Te invito a que lo repases para luego tener una mejor comprensión de lo que significa la gráfica de una recta. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que son las ecuaciones de recta. Esto es una recta. Vamos a ver la primera. La primera me menciona la ecuación general de recta. La ecuación general de recta es esta. Vamos a verla en detalle.
Aquí ya tenemos. Fíjate en la forma que tiene. Entonces, ojo con eso. Esa es la ecuación general de la recta. La otra ecuación, y igual a mx más b, es la ecuación canónica de la recta. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí la diferencia de las dos ecuaciones? Sí. Listo. Esta es la ecuación general. Ax más bx, ax más by más c igual a 0. Eso es muy importante. Ecuación general de la recta, a por x más b por y más c, todo esto es igual a 0. Date cuenta que todos los elementos los hemos pasado por un lado y por otro lado le ponemos 0. Esa es la forma de expresar una ecuación general. Ahora bien, es muy fácil cuando yo tengo la ecuación general calcular la pendiente. La pendiente es la razón de estos dos coeficientes. A representa un número, B representa un número y C también representa un número. ¿Ok? Hay otro parámetro que yo puedo hallar, que es el parámetro que se conoce como el coeficiente de posición, que nos va a señalar el punto donde la recta interceptará al eje de ordenadas. Bien, ¿qué preguntas suelen hacernos con respecto a la ecuación general de la recta? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la ecuación de una recta, me dice que es 2x más 3y menos 6 igual a 0, calcule su pendiente y su coeficiente de posición. Fíjate que así como te la han dado, ya está en forma general. ¿Por qué? Porque yo veo un 0 a un lado. Entonces, requisito suficiente. Y todos los elementos los he pasado por otro lado. Tú dices, bueno, fíjate. Ah, a ver, vamos a achicar esto y lo pongo así delante. Entonces, aquí puedo darme cuenta que, por ejemplo, A es 2, B es 3 y C es menos 6. ¿Por qué es importante reconocer los elementos? Porque de esa manera voy a calcular su pendiente, muy fácil, y luego su coeficiente de posición. La pendiente es esa fórmula, menos A entre B. Y yo sé que A es 2 y B es 3, lo saqué de aquí. Y si quiero calcular N, que le estamos llamando el coeficiente de posición, sería menos C entre B. No necesito hacer nada más, entonces reemplazas. M es igual a menos 2/3. Bueno, esa es la respuesta. Puedo escribirlo así también, es lo mismo. Y para el otro caso, yo quiero calcular N, sería menos, pero C ahora es menos 6 entre 3. Menos por menos me sale más. Entonces me va a quedar 6 entre 3. Bueno, 6 entre 3 sale 2. Y listo. Ya tenemos ahí la manera de resolver esa pregunta. Por lo tanto, ya sabemos lo que significa una ecuación general de la recta. Es importante reconocerla porque muchas preguntas tienen que ver con expresar precisamente en forma general una recta. Ya sabemos lo que significa, pues, sale 2. Significa... Chicos, ¿dudas con la ecuación general de la recta? No sé, no. Ojo, entonces mire, a nosotros de la ecuación y igual a mx más b decíamos, listo, el numerito que acompaña a la x la llamamos pendiente y lo sacábamos de una. Y el numerito que estaba solito la llamábamos b y era el número donde la recta intersecta el eje x, el eje y, ¿cierto? Ese es el número b. Estos dos numeritos que tenemos acá, o estas dos letras, M y N, corresponden exactamente a lo mismo. Simplemente nos están explicando también cómo podemos hallar la pendiente partiendo de la ecuación general de la recta y cómo podemos hallar ese número de corte, el que va a cortar el eje Y, partiendo de la ecuación general de la recta con esa relación que está ahí. Igual, voy a seguir, no sé si algunos de ustedes, o si quieren, van a copiar de una vez esta primera parte de la ecuación general de la recta. Cómo hallar la pendiente y cómo hallar N o B, como quieran llamarlo, partiendo de la ecuación general a x más by más c igual a 0. ¿Lo van a copiar o seguimos? Copiémoslo. Sí, vamos a copiar. Entonces copiémoslo, ¿listo? Entonces, mientras van copiando, les vuelvo y les explico, por favor, para que quede claro. Ojo,
La ecuación general de la recta es de la forma ax más by más c igual a 0. Cuando yo esta ecuación la convierto a la forma y igual a mx más b, ya estoy hablando de la ecuación canónica de la recta. Muy importante, para hacer una ecuación general, el numerito que está después de la igualdad al lado derecho debe ser 0. Si es otro número diferente, no es la ecuación general. Ese término tiene que ser 0. Es decir, si a ustedes les muestro una ecuación que tiene allá al lado del igual un 1, ese 1 lo tengo que pasar al lado izquierdo porque me tiene que quedar 0. La ecuación general de la recta tiene que estar igualada a 0. Voy a pasar aquí un momentico, chicos. Voy a mostrarles algo aquí en el tablerito. 2x más 3y menos 6 igual a 0. 2x más 3y menos 6 igual a 0. ¿Tienen el tablero ahí, cierto? Oye, Es 2x más 3y menos 6 igual a 0, ¿cierto? Esa era la ecuación. 2x más Sí. 3y menos 6 igual a 0. Entonces miren algo acá. Esta es la ecuación general. Y nos está diciendo que la pendiente la hayamos dividiendo a sobre b y c sobre y n menos c sobre b. Entonces la pendiente es menos a sobre b y n igual a menos c sobre b. Que si la sacamos de una vez de acá viéndole esta ecuación, sería que la pendiente es igual a menos a, que vale en este caso 2, esto es a, esto es b y esto es c. A me vale menos 2 y b me vale 3, menos 2 tercios. Y que n es igual a menos 6, c me vale menos 6 sobre b que me vale 3. Menos por menos me da más, igual a 2. ¿Listo? Ahora, convirtamos, por ejemplo, esta en la ecuación y igual a mx más b. Recordemos, despejamos la y, que nos quede solita. Entonces nos quedaría 3y positiva es igual. Pasamos los otros términos al otro lado. Entonces nos quedaría a menos 2x más 6. Le quitamos este 3 que tiene la y, ¿cierto? Para dejarla sola. Y es igual a menos 2x más 6 sobre 3. Y dividimos a ambos lados ese 3. Y es igual a menos 2 tercios de x más 6 tercios. Simplificamos. Y es igual a menos 2 tercios de x más 6 dividido 3, 2. Señores, en esta ecuación, en esta que es la ecuación canónica, ¿cuánto vale la pendiente? Menos 2 tercios. 2 tercios. Menos 2 tercios, que es exactamente lo que se halló acá. ¿Y cuánto vale B? 2. 2. 2. Y exactamente lo que tenemos acá. ¿Sí vieron? Oye. Obvio. Me creo. ¿Sí entendieron, muchachos? Sí, señor. Simplemente que son dos formas de hallar la pendiente y el valor de uno partiendo de la ecuación general y la otra convirtiéndolo en la ecuación canónica y ya pues hallando los valores que ustedes saben cómo se calculan. Listo. Entonces sigamos con el video. Una ecuación general de la recta. Es importante reconocerla porque muchas preguntas tienen que ver con expresar precisamente en forma general una recta. Ahora vamos a ver la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente tiene esta forma. ¿Por qué se le llama punto pendiente? Porque se establece con un punto de paso y la pendiente que es n. ¿Qué es la pendiente? Ya hemos visto, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Aquí está.
Esta es la ecuación punto pendiente. Entonces, para establecer la ecuación punto pendiente, yo necesito tener la pendiente, el valor de la pendiente y el punto de paso. El punto de paso de la recta, que vendría a ser estos valores. Una vez que yo tengo estos valores y ya está dada la respuesta. ¿Por qué? X e Y son las variables a través de las cuales expreso la ecuación. Vamos a resolver una pregunta entonces. Me dicen calcular la ecuación general. Ojo, me están pidiendo por la ecuación general de una recta que pasa por el punto 2,3 y su pendiente es un medio. Entonces tú dices, bueno, me piden la ecuación general, pero me están dando un punto de paso, porque me dicen que pasa por este punto, y luego me están dando su pendiente. Entonces, voy a calcular la ecuación punto pendiente y después me voy a la forma general. Tú dices, bueno, esta es la fórmula. Yo necesito tener la pendiente y el punto de paso, pero... Hola gamer, juguemos League of Legends. ¿Qué te parece si lo descargamos en este preciso momento y descubrimos? Fíjate que aquí me están dando el punto de paso. A ver. Y me están dando la pendiente también. El punto de paso es 2,3. Entonces eso quiere decir que x1 va a ser 2 e y1 va a ser 3. Chicos, cuando él habla de punto de paso, está refiriéndose a un punto de la recta. O sea, cualquier punto que esté incluido entre las rectas lo llama punto de paso. En este caso, él escogió, el ejercicio nos trae el punto 2,3, es decir, cuando x vale 2, y vale 3. Ese es un punto de la recta, ¿cierto? Pero uno puede tomar o nos pueden dar cualquier punto que pase por esa recta y cualquier punto se llamaría punto de paso. En este caso, como les digo, sería el punto x igual a 2, y igual a 3. Y ese valor de la pendiente, un medio, es el valor de la pendiente de esa recta que pasa por el punto 2,3. Y la pendiente es un medio, solamente es cuestión de reemplazar. ¿Por qué? Porque me dieron toda la información, el punto de paso y la pendiente. Entonces reemplazamos. En vez de y sub 1 le ponemos 3, en vez de x sub 1 o x1 le vamos a poner 2. Y ¿Por qué 3 y en por vez de qué? pendiente le pongo un medio. ¿Por qué 3 y por qué 2, muchachos? Recordemos que el primer término de un punto es la x. El segundo término de un punto es la y. Tenemos la abscisa, tenemos la ordenada. La abscisa corresponde a la x, la ordenada corresponde a la y. Entonces acá la y la reemplazamos por 3 y la x la reemplazamos por 2. Y el m, la pendiente, se reemplaza por un medio. Una vez que yo lo tenga así, ya es fácil despejar, porque este 1 va a multiplicar aquí, y este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar por acá. Ahí está, el 2 pasó a multiplicar. Y el 1, bueno, aplicamos la propiedad distributiva. 2 por y, 2 por menos 3, y aquí 1 por x, 1 por menos 2. Bueno, al multiplicar eso, voy a obtener 2 veces y, aquí 2 por 3 es 6, negativo, 1 por x es x, y 1 por 2 es 2, negativo. Fíjate que llegado a este punto, ya tendrías una forma de expresar la ecuación, pero como me piden forma general, yo ya sabía que la forma general todo lo paso a un lado, y al otro lado es 0. Ajá, esta es. Así es que dejo 0 acá y todo lo paso para el otro lado, buscando que el x sea positivo. ¿Sí? Como acá estaba el x positivo, todo lo pasé para allá. X menos 2, bueno, este pasó como negativo, 2y, y este que estaba negativo pasó a otro lado como positivo. Finalmente, me queda esta expresión. X menos 2y menos 2 más 6 es más 4. Y aquí está en su forma general. Muchachos, ¿alguna pregunta o alguna duda? Vamos a dejar la explicación por hoy hasta acá, pero sí quiero saber si tienen alguna duda. Sí, profe. ¿Cuál? Es que el que brujería hizo en la parte en la que decía que y menos 3 es igual a un medio por x menos 2 y ya después pasa al 2 a multiplicar eso y al 1 a multiplicar eso, porque eso es así.
No, él simplemente estás hablando acá arriba, ¿cierto? Estás hablando acá, Espera acá. que no me ha cargado, espere. Sí, ya, eso, de esa de ahí. Simplemente quitó el 2 del denominador. Si este 2 se está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar. Ah, Bueno, pasó a multiplicar. Este 2 multiplica a y menos 3. ¿Y aquí qué me queda? 1 que multiplica a x menos 2. y si eso se hace así porque se tiene que hacer así. Recuerdes que es una ecuación lineal. Tengo que dejarlo todo lineal. Listo. Recuerda que estamos hablando de la ecuación general. Yo tenía la misma duda. Pero bueno. Es que estamos conectados. Profe, Sí, oye, pregunta. él lo que hizo para ordenar lo de la Y y la X fue lo de la abscisa y la ordenada, y después hizo lo que Rivera y Miguel preguntaron, ¿sí o qué? Ajá. Ahora, otra opción es no multiplicarlo y trabajar con ese un medio, igual la opción es válida. Es decir, si yo no lo multiplico, pues él lo que hizo fue simplificar para quitar denominadores, porque es más fácil trabajar con números enteros que con fraccionarios. Él lo que hizo fue facilitar el trabajo, quitando los fraccionarios, pero yo lo puedo dejar con fraccionarios, o sea, yo puedo dejarlo acá, y igual a y menos 3, como está ahí escrito, y menos 3. Ahí disculpen la eléctrica, como es difícil, igual a un medio de x, y un medio por 2 me daría menos 1, ¿cierto? Porque sería 2 dividido 2 me daría 1, ¿cierto? Quedaría así. Ya pasamos todo al otro lado de la igualdad, simplemente que vamos a tener x dividiendo 2. Profe, ahí hicieron -1, ahí aparece un -2. No, es que sí, este es menos 2, pero es menos 2 multiplicado por un medio, o sea, 2 sobre 2. Recuerda, estoy multiplicando un medio por x, estoy multiplicando un medio por x, da x medio, y un medio por 2. Ya. Pero para facilitar el trabajo y para facilitar el cálculo, es mejor trabajar con números enteros. Entonces, ¿cómo le quitamos este fraccionario, este numerito? Pasándolo al otro lado a multiplicar y ya nos queda todo lineal, sin fraccionarios. Que fue lo que hizo acá. Y es más fácil trabajar la ecuación así lineal que con fraccionarios. Además, pues, porque la ecuación se nos debe convertir en la forma ax más bx sobre c. Entonces ya te dice Miguel cuál fue la brujería que hizo. Sí, profe, y nosotros tenemos clase a las 10:40. Sí, por eso les dije que paráramos así. Bueno, chicos, Que tenemos clase. De juventud. en la próxima clase. Virtual. Sí, es virtual, es virtual. Métase en la diario de yo les mando el link por